Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las autoridades universitarias. Jesús, muchas gracias por la generosidad de este espacio. Amigos de la mesa. Esta oportunidad me permite trazar una reflexión de la seguridad desde la perspectiva del contexto político que la construye. Comentaba en la comida que quienes trabajamos, quienes analizamos, monitoreamos e impulsamos cambios democráticos de la seguridad, pocas veces tenemos la oportunidad de hablarle a los políticos. Hablamos a los operadores institucionales mucho. Tratamos de hablarle a los políticos, pero no siempre se dejan. Hoy es una muy buena oportunidad para contextualizar desde los usos del poder un análisis de la seguridad. Voy a compartir con ustedes nueve reflexiones precisas de lo que llamo los usos del poder y la seguridad. El caleidoscopio que no fue, no ha sido y tal vez no será. La premisa de mis palabras es que no encuentro una identidad específica en los gobiernos denominados de izquierda en México con respecto a otros en las políticas de seguridad. Esa es la tesis central de mi reflexión. Voy a hablar de 9 usos del poder. 1. Reproducción de rutinas autoritarias de autoafirmación del poder. El poder soy yo, el Estado soy yo. 2. Resistencia o abierto rechazo de cara a las normas y modelos de rendición de cuentas y transparencia, colocados desde el prisma de la seguridad, la rendición de cuentas y la transparencia colocados incluso a la manera de impulsos marginales de contracultura. Seguridad, rendición de cuentas y transparencia desde la perspectiva de la autoridad promedio son principios intrínsecamente conflictivos. 3. Hegemonía de valores, opiniones y actitudes que descansan la seguridad en un paradigma que la instrumentaliza como una herramienta de poder. La seguridad en ese sentido es una palanca de expansión de los instrumentos de intervención y de reducción de los márgenes de libertad en esta lectura de la seguridad. 4. Reducción al mínimo posible del rol de los actores independientes, caracterizados desde el poder, generalmente más como un problema que debe administrarse y menos como un activo con el que debe trabajarse. 5. Colocación del poder público en una aparente zona de confort que entrega a la policía y, en su caso, al ejército, la responsabilidad de resolver los problemas de la inseguridad y la violencia. Voy a
recoger un par de párrafos de nuestro querido amigo Marcelo Saín, argentino, teórico y práctico en los temas de seguridad. Él creó la policía aeroportuaria en Argentina, pero además produce teoría y produce buena teoría. Este subcapítulo dice: hacer la vista gorda, delegación política y pacto de reciprocidad. La manifestación más significativa de la indefensión y el desgobierno político de la seguridad ha sido la delegación política, tácita o manifiesta, de la gestión y el manejo de la seguridad a favor de las instituciones policiales. Y como consecuencia de ello, la articulación de un tipo de vínculo entre las autoridades gubernamentales y aquellas signado por un pacto de reciprocidad. Este texto es de 2008. Yo publiqué en el 2000, en un libro coordinado por John Bailey, publiqué un texto en donde hablé de un pacto de lealtad política a cambio de impunidad entre la policía y el poder político. Estamos hablando básicamente de lo mismo. Este pacto se asentó sobre la base de dos compromisos fundamentales. Del lado gubernamental se le garantizó a la institución policial una suerte de prescindencia institucional basada en la no injerencia oficial en todo lo relacionado a la organización y el funcionamiento policial, la protección de ciertos jefes y cuadros funcionales al pacto mediante el aseguramiento de sus ascensos o la promoción para la ocupación de cargos o destinos importantes dentro de la institución, así como la indiferencia, la vista gorda o el encubrimiento gubernamental frente a los dispositivos y hechos de corrupción y los abusos policiales. Y hasta la protección política frente a ciertas modalidades de regulación de determinadas actividades delictivas de alta rentabilidad económica. Esta es una reflexión que da para mucho más, y que solo me detengo un poco más en ella. Y la identificación de la policía como un problema es un deporte nacional. La identificación de los actores políticos como responsables políticos de la situación de la policía está prácticamente fuera del debate. Quienes tenemos algunos años en estos temas, pues no nos cansamos y no nos cansaremos de decirlo. La policía es una producción política, fundamentalmente. Y si la policía no es democrática, es que el régimen no es democrático. No hay policía democrática donde un régimen no es democrático. 6, y esto es particularmente lastimoso para quienes trabajamos estos temas, cuando menos para mí. 6, aversión al conocimiento. Clausura de correas de información ida y vuelta entre la toma de decisiones y el aprendizaje, incluso con respecto a lo aprendido en la propia jurisdicción en la que se gobierna. Tenemos documentados procesos de desmontaje de avances a cargo del mismo partido político en un siguiente gobierno. Lo tenemos documentado. Y el correlato de lo que estoy diciendo es el uso del poder número 7. Reducción del otro, del que se puede aprender, porque del otro siempre se puede aprender. Reducción del otro, colocado el otro o no colocado en posición de influencia política o de poder político. Reducción más a condición de amenaza y menos a condición de oportunidad. El otro, el que representa una idea distinta o el que ha representado una práctica de poder político distinta en materia de seguridad, es fundamentalmente una amenaza desde la lectura de los usos del poder en México. En consecuencia,
lo que uno espera o lo que uno cree que debe ser procesos recursivos de rendición de cuentas y aprendizaje quedan inhabilitados. Un municipio hace 2 semanas nos habló para pedirnos información sobre un proyecto que trabajamos 2 años con ese mismo municipio, unos cuantos meses antes, por ponerles un ejemplo. Me dijo, es que no estamos enterados. Dije, sí, abogado, pero es que tampoco preguntaron, seguramente. Los que se van no les quieren dejar, pero ustedes tampoco preguntan qué había antes. 2 años trabajando en un modelo de policía comunitaria y los documentos se fueron con los que se fueron. Ocho, automarginación de las tendencias progresistas de la seguridad en democracia. Desconocimiento incluso de los más sonados aprendizajes en el circuito de conocimiento. Desconocimiento de las lecciones aprendidas en el foro internacional y ya traídas a México, no sucedía hace muy poco, ahora ya sucede, ya traídas en múltiples foros. Recientemente un colombiano decía algo que para algunos puede parecer un exceso, a mí me pareció una lección. Decía, es que la caja de herramientas para la prevención del delito está lista, es enorme, lo que nos falta es probarla. Y para nosotros la pregunta no es si existe la caja de herramientas, sino cómo nos conectamos a ella, a esas herramientas. Esto no es una reflexión en abstracto. Cuando le preguntamos a los operadores de la autoridad si conocen, si han revisado, si han evaluado el informe tal, el foro tal, las lecciones tal, la respuesta no solamente es que no hay conocimiento sobre lo que fluye en el circuito de conocimiento, sino que tampoco tiene una estructura que tenga el mandato de ir por ese conocimiento. Nueve, temor. Temor al cambio, temor a lo desconocido, temor al conflicto. Temor al conflicto ante actores legítimos y ante actores no legítimos. Quiero enfatizar, y con esto termino, el tema de la relación entre las autoridades políticas electas y los mandos policiales. El doctor David Bailey, otro Bailey, me comentaba hace 1 año o 2 que vino a México un foro, ¿estuviste con nosotros? Que su último tema quizá de vida, porque ya se le está acabando la vida, es la relación entre control político de la policía y autonomía relativa de la policía. Es un tema que yo he conocido a profundidad en los trabajos de los amigos brasileños y es un tema que ocupa al ejercicio del poder todos los días, pero ocupa muy poco a la academia. ¿Cuál es la relación entre el poder del mando policial y la responsabilidad del mando policial y en el poder del actor político, del funcionario electo? Es una broncotota. Y lo voy a reducir. Lo voy a reducir a lo siguiente. La decisión fundamental para una perspectiva democrática de seguridad, desde mi punto de vista, pasa por el control político de la policía. El control político ojalá y no sea asociado a mecanismos de sanción, solamente. El control es un principio de gestión. El control en su más estricto sentido es un principio de gestión, es una herramienta de gestión. Me refiero
a una opción política que debe emerger en este país, que reconstruya la relación de poder con la policía a través de asumir el liderazgo de las políticas de seguridad y colocar a la policía en una posición subordinada y políticamente controlada. Esto se dice fácil, pero está canijo. ¿Por qué está canijo? Bueno, porque en instituciones policiales como las nuestras, como las de muchos lugares del mundo, el poder está en la calle. El poder está en los mandos en la calle. Y nadie quiere perder el poder que tiene. Así que una opción democrática de seguridad se tiene que plantear arrancarle el poder a los mandos de la policía y asumir un liderazgo político, insisto, de políticas públicas de seguridad, integrales, multiagenciales, todo esto que ya sabemos, que coloca a la policía en su justo lugar. Esto, expertos que hemos trabajado mucho en esto, se le llama también la despolicialización de la seguridad. Hay que trasladar el poder de la policía a la autoridad política. Para mí, esta oportunidad de decirlo aquí hoy es especialmente relevante, reitero, porque es poco común que los actores políticos estén dispuestos a escuchar y a ser autocríticos con respecto a esa reproducción de un paradigma autoritario de seguridad que prefiere transferir a las instituciones armadas la resolución de los problemas ya en los hechos y en la calle, no en el discurso, no en los programas, no en las grandes promesas, en la calle, todos los días. Recuerdo un documental de la BBC. Siguieron a 2 policías en la Ciudad de México 6 meses, no sé si lo viste, Jorge. Siguieron la vida de 2 policías. Y hay un momento, esto es cuando Ebrard era secretario de Seguridad Pública, es un documental fantástico. Hay un momento en el que están en la mesa del secretario reportando los mandos. Y hay un incremento inusitado, me parece que en Iztapalapa, para variar, de robo de vehículos. Y está exigiéndole cuentas el secretario al mando policial. El mando policial no sabe qué contestarle. Y es que realmente no sabe qué contestarle. Este retrato es una expresión simbólica tan potente de la forma como el actor político deposita en una institución y en un mando que no tiene ni siquiera los recursos para darle una respuesta, pero deposita ahí la responsabilidad. Así que la operación, desde mi punto de vista, fundamental para reconstruir a la policía no está en la policía, está en la responsabilidad política sobre la policía. Muchas gracias.